No, quítale. No, hacer eso tú mismo. Ok, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están ustedes? ¿Me logran escuchar? ¿Me logran ver? Sí, aquí. Bien, profesor, bien. Ok. ¿Ven bien la pizarra? Sin problemas. Sí, ahora sí. Ok. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy para hablar sobre lo que son los enlaces químicos. Ya nosotros vimos la parte de configuración electrónica. Vimos cómo estaban configurados los electrones asociados a un átomo. Ya vimos toda esa parte, la evaluamos. Vamos a dar inicio entonces al segundo corte. En el segundo corte vamos a comenzar con la unidad número 2, que es enlaces
químicos, nomenclatura y estequiometría. Para el primer 10% ya yo les dejé cargada allí las dos actividades relacionadas a este segundo corte. Vamos a tener un 10% donde vamos a estar evaluando la unidad número 2, que sería enlaces químicos, nomenclatura y estequiometría, y una segunda evaluación que sería para evaluar la unidad número 3, que es soluciones. Ahí vamos a determinar cómo se pueden calcular las concentraciones de una solución, las propiedades coligativas de una solución. Ese sería el 20%. Dependiendo cómo vayamos avanzando en la unidad número 2, yo puedo decir, en dado caso, bueno, hasta acá, hasta este tema, va para el 10%. Y bueno, ya lo que restaría de la unidad número 2 lo unimos con la unidad número 3 y estaríamos evaluando ya el 20%. Pero eso yo se los voy a dejar claro en las clases, se los voy a dejar claro en el grupo que tenemos por WhatsApp. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Vamos a estar hablando de enlaces químicos. Ahora, ¿por qué hablar de enlaces químicos? Si yo tengo un átomo A, llámese un átomo A, y tengo un átomo B, ellos me van a producir un compuesto llamado AB. Ahora bien, nosotros ya estudiamos el comportamiento electrónico de los electrones, de los átomos, de cómo ellos están ordenados alrededor de ese espacio que está alrededor del núcleo, a los cuales nosotros llamábamos orbitales, a los cuales nosotros le llamábamos esos niveles energéticos. Pero ahora vamos a hablar de los enlaces. ¿Qué pasa cuando se une un átomo A y un átomo B? ¿Qué ocurre en medio de ellos dos que me permitan a mí entonces formar un compuesto? A eso se le va a llamar, a esa fuerza entre átomos que me permite a mí obtener este compuesto AB, se le van a llamar enlaces químicos. Entonces, el enlace químico no es más que una fuerza que existe, una fuerza electrostática que existe entre dos átomos y que esta fuerza es tal que permite que estos dos átomos se mantengan unidos formando un compuesto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar como enlace químico. Ahora, dentro de lo que son los enlaces, nosotros vamos a tener principalmente dos tipos de enlaces. Vamos a tener un enlace iónico y vamos a tener un enlace covalente. Ahora bien, la palabra iónico, si nosotros la estudiamos, nos puede resonar en nuestra cabeza. Podemos decir, esa palabra iónico se asocia con algo que ya pudimos estudiar o pudimos ver. La palabra iónico viene de la palabra ión. Y si se acuerdan, nosotros estudiábamos los iones. Los iones no es más que son átomos que están cargados positiva o negativamente. Es decir, que han perdido o han ganado un electrón para poder alcanzar la configuración electrónica del gas noble anterior y poder así, o el gas noble más cercano, y poder así cumplir las reglas del octeto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un enlace iónico, es porque los átomos, para poderse unir entre sí, ellos tuvieron que, por favor, el micrófono, ¿quién lo tiene abierto por allí? Me hace el favor. Entonces, cuando hablamos de enlace iónico, los átomos que se van a unir entre sí, ellos tuvieron que ceder o tuvieron que ganar electrones para poderse unir. Es decir, que ellos se unen porque ganan o pierden electrones. Son dos palabras importantes que debemos de recordar. Van a ganar o van a perder electrones. Ahora, estos enlaces se caracterizan por algo, porque nosotros vamos a tener acá un metal
más un no metal. Ellos son los que se van a unir formando un enlace iónico. Cuando usted tenga la presencia de un átomo que sea metal con un átomo no metal, entonces usted está presente en un enlace iónico. Entonces, principalmente, y es lo que ustedes tienen que tener presente siempre, cuando formamos un enlace iónico, va a haber un ganar y perder electrones. Específicamente, se van a unir unos átomos que son metales con unos no metales. Aquí en la presentación yo les coloco un ejemplo. Nosotros tenemos un átomo de sodio más un átomo de cloro. Es decir, tengo Na más Cl. ¿Y qué me producen ellos me van a producir el cloruro de sodio, también conocido como la sal común que usted y yo usamos a nivel de nuestras cocinas. Es esto, cloruro de sodio. Pero ¿qué sucede acá? ¿Por qué yo puedo distinguir de que sea un enlace iónico? Primero, el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Ya por allí yo puedo decir, no, entonces eso es un enlace iónico. Segundo, si vamos por acá yo tengo la tabla periódica disponible. La tengo acá. Si nosotros vemos acá esta tabla periódica, ustedes la pueden ver allí, vemos que el sodio se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica. Ahorita vamos a ver lo que son los números de oxidación. Entonces, como el sodio se encuentra en el grupo 1A, su número de valencia o número de oxidación va a ser más 1. Porque como él está en el grupo 1A, la capacidad de dar electrones es solamente de un electrón. Ahora bien, si buscamos el cloro está acá en el grupo 7A. Como el cloro está en el grupo 7A, él va a tener la capacidad de poder ganar un electrón para poder alcanzar el octeto electrónico. Este está, vamos a borrar acá abajo, el sodio está en el grupo 1A y el cloro está en el grupo 7A. Es decir que el sodio, en su última capa de electrones, en la capa de valencia, él solamente va a tener un electrón. Y el cloro, como él está en el grupo 7A, en su última capa de valencia, él va a tener 7 electrones. Por lo tanto, si nosotros evaluamos el sodio y el cloro por separado, ¿quién es el que tiene la mayor capacidad de lograr el octeto electrónico? Obviamente va a ser el cloro, porque el cloro solamente necesita un electrón para alcanzar el octeto electrónico. A diferencia del sodio, que el sodio necesita 7 electrones para cumplir el octeto electrónico. A ver, Juan Carlos, ¿levantaste la mano por allí? Sí, profesor, disculpe, ¿tiene cómo poner la pantalla un poco más grande? Porque yo no diviso bien la pizarra. Ok, dale clic a la pizarra. Ok. Ah, ok, ¿Cambió? ok. Ok, sí. Disculpe. El, entonces. el-
El problema es que, bueno, menos mal que estás conectado, porque la grabación se va a grabar como estaba antes. La pizarra va a estar más pequeña. Ah, pero de aquí en adelante sí va a estar más grande. No, la grabación va a quedar así, pero como ya tú estás presencial, tú estás presente, ya sabes cómo va la explicación, ¿me entiendes? Pero ese es el detalle. Yo les estoy mostrando la presentación para ayudarlo, facilitar. Estoy explicando en la pizarra. El que esté presencial puede ir jugando con las pantallas, ¿me entiendes? Pero cuando ya queda la grabación, ya queda de esa forma. Ok, entendí. Voy haciendo ¿Me entiendes? captura. Entonces, por eso, cuando yo proyecto la presentación, es importante que estén presentes en clase para que ustedes puedan ir viendo cómo va la clase. Entonces, el sodio hablábamos que estaba en el grupo 1A, el cloro en el 7A, por lo tanto, ellos van a compartir, un electrón va a entregar al sodio y el cloro va a recibir un electrón. Por eso es que el sodio va a quedar cargado positivamente con una partícula positiva, es decir, que va a tener más protones que neutrones, más protones que electrones, y el cloro ahora va a tener más electrones que protones, ¿ok? A ellos compartir estos electrones, me van a formar el compuesto llamado cloruro de sodio, donde el sodio va a tener más 1 y el cloro va a tener menos 1, formando lo que es el enlace iónico. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Si no hay preguntas, vamos a borrar para que veamos los enlaces covalentes. Veamos ahora entonces los enlaces covalentes. Ahora, si en el iónico yo ganaba o perdía, en el covalente se van a compartir electrones. Ya nadie va a ganar y nadie va a perder. Ellos van a compartir electrones para que ambos puedan llegar a la configuración electrónica. ¿Cómo es eso? Si ellos van a compartir, entonces en el enlace covalente se debe de cumplir la condición de que se van a unir un no metal más otro no metal. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos distinguir los no metales y los metales a nivel de la tabla periódica? Vamos acá. Ustedes ven acá el boro. Del boro sale esta escalerita verde con la fucsia. Todos los elementos que se encuentren por debajo de la escalera del boro van a ser elementos metálicos. Y los elementos que estén por encima de esta escalera del boro van a ser los elementos no metálicos. De todas maneras, por allí en la guía que les pasé de la unidad 1 deberían de estar. Ahora, como acá nosotros vamos a compartir electrones, les voy a colocar este ejemplo que lo tienen allí en la presentación. Si yo tengo dos átomos de cloro, ellos me van a formar una molécula de dicloro, es decir, dos átomos de cloro unidos. Pregunto yo, ¿en qué grupo está el cloro? Ya lo vimos ahorita. El cloro está en el grupo 7A. Por lo tanto, como el cloro está en el grupo 7A, nosotros podemos dibujar el cloro de esta forma. 2, 4, 6 y 7. Donde cada punto
corresponde a un electrón. Vuelvo acá. 2, 4, 6 y 7. ¿Qué va a pasar? Como yo estoy sumando acá un cloro más otro cloro y ambos tienen en su última capa de valencia 7 electrones, ellos van a ¿qué? A compartir un electrón cada uno y van a formar un enlace covalente. Al formar este enlace covalente y ellos unirse al compartir estos electrones, yo puedo contar y puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que este cloro cumple las reglas de los 8 electrones. Ahora voy con el otro cloro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque este electrón, él lo está tomando, lo están compartiendo. Por lo tanto, este cloro también cumple con las reglas de los 8 electrones. ¿Cómo quedaría entonces en una estructura de Lewis? Viendo acá, aprovechando y viendo la estructura de Lewis. En la estructura de Lewis, ustedes dibujan primeramente el símbolo del elemento. Alrededor del elemento, estos punticos que ustedes lo tienen acá, lo van a dibujar con rayas. Esta raya equivale a 2 electrones. Como yo tengo 7 electrones, yo acá grafico 6. Y si grafico acá, grafico 6 más. Y como ellos están unidos por un enlace covalente, entonces yo voy a unir acá los 2 átomos de cloro con un enlace covalente sencillo. ¿Por qué? Cada uno de ellos me representan 2 electrones, por lo tanto yo voy a tener 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Entonces, estos 2 ejemplos que están acá es lo que se conoce como la estructura de Lewis. Nosotros lo podemos dibujar con punticos y lo podemos dibujar también con rayitas que van a simbolizar lo que sería los electrones alrededor de cada uno de los átomos. Ahora bien, con respecto a los octetos electrónicos, hay unas salvedades, hay unas excepciones. El hidrógeno puede llegar a tener a nivel de su capa de valencia solo 2 electrones, cumpliendo la regla del octeto. Lo que es el hidrógeno y el helio, como ellos se encuentran, recuerdan, en el nivel 1, y en el nivel 1 solamente está S2, entonces en el nivel 1 solamente se encuentran 2 átomos, que sería el hidrógeno, cuya configuración electrónica sería 1s1, y estaría el helio, cuya configuración electrónica sería 1s2. ¿Ok? Entonces, ellos dos cumplen las reglas del octeto solamente tener 2 electrones en su última capa de valencia. Los grupos representativos en el grupo A y los no representativos en el grupo B no cumplen con las reglas del octeto, específicamente los grupos representativos de los B, los que están en el centro. El boro, en su capa de valencia, puede llegar a tener entre 4 o 6 electrones. El fósforo puede llegar a tener en su última capa de valencia hasta 12 electrones. Y bueno, ya habíamos hablado del helio, y el azufre puede llegar a tener hasta 12 electrones. Son algunas excepciones que se pueden presentar a lo largo de lo que sería la regla de los. Bueno, acá
entonces nosotros tenemos 3 ejemplos de cómo generar esos los enlaces químicos, pero no voy a explicar estos ejercicios hasta no haber explicado lo que es número de oxidación. Así que vamos a pasar acá a esta lámina donde les voy a explicar 3 tipos de, pero mejor dicho, 3 subtipos dentro de los enlaces covalentes. Dentro de los enlaces covalentes nosotros vamos a tener los enlaces simples, dobles y triples. ¿De qué va a depender uno del otro? En este solamente se comparte un par de electrones. En este se comparten 2 pares de electrones. Y en este se van a compartir 3 pares de electrones. Un ejemplo del electrón de los enlaces covalentes simples es el cloro. Cuando uníamos cloro con cloro, ellos me van a generar y se van a unir por un enlace covalente sencillo. Ahora bien, si yo tengo en este caso el azufre más el oxígeno, ¿cuántos ellos me van a generar? ¿O qué tipo de enlace ellos me van a generar? Si nosotros vamos a la tabla periódica que está acá, vemos que el azufre y el oxígeno se encuentran en el grupo número 6. Como ellos se encuentran en el grupo número 6, ellos van a tener 6 electrones en su última capa de valencia. Lo dibujamos. Yo tengo acá azufre más oxígeno. Y ellos van a tener 2, 4, 6. 2, 4 y 6. Ahora bien, para que ellos puedan alcanzar las reglas del octeto, ellos deben de compartir estos 2 electrones y estos 2 electrones. Para que así, al contar, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El azufre, al compartir los electrones con el oxígeno, alcanza los 8 electrones. A su vez, el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así, el oxígeno también alcanza sus 8 electrones. ¿Cómo quedaría representado definitivamente este compuesto? Este compuesto quedaría unido con doble enlace con el oxígeno. ¿Lo vemos? Son los ejercicios que están allí en la presentación y yo se los estoy explicando acá. Ahora bien, con el enlace triple, yo tengo allí en la tabla, tengo nitrógeno más fósforo. ¿Qué me produciría eso? Eso me va a unir el nitrógeno con el fósforo. Pero viendo la tabla periódica, vamos a ver en qué grupo están ellos. Ellos están exactamente en el grupo número 5. Como ellos están en el grupo número 5, ellos van a tener 5 electrones en su última capa de valencia. Al ellos unirse, van a tener N más P. Hago la estructura de Lewis, 1, 2, 3, 4, 5. 1, vamos a dibujarlos mejor para que puedan ver el 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que ellos puedan cumplir las reglas del octeto, necesitan 3 electrones. ¿Y de dónde los van a tomar? Uno del otro. Se van a unir por medio de este, por medio de este y por medio de este.
generando así los 3 electrones que les faltaban. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá el nitrógeno cumple con los 8 electrones. Voy a ver al fósforo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esta forma, el fósforo también cumple las reglas del octeto. A la final, ¿cómo se va a ver representado este compuesto? Este compuesto va a estar unido el elemento nitrógeno con el elemento fósforo por un enlace covalente triple. Entonces, yo puedo identificar automáticamente, yo digo, este es un enlace covalente simple. Este es un enlace covalente doble. Y este es un enlace covalente triple. ¿Lo vemos? Sí, profesor. Ok. Acá hay unos ejercicios que se los puedo dejar para la casa, para que ustedes puedan practicar, determinando y representando el enlace químico formado entre los siguientes pares de elementos. Ahora, lo que yo les voy a explicar acá les va a permitir de una vez determinar lo que son los números de oxidación. Para determinar los números de oxidación, nos van a permitir a nosotros poder conocer, sin tener mucha tabla periódica a la mano, poder conocer cuál es la capacidad que ellos pueden tener para dar o ganar electrones. Entonces, vamos a borrar acá. Y vamos a ver esta parte de números de oxidación. Para determinar los números de oxidación existen exactamente 5 reglas. La regla número 1 corresponde a los átomos solos, conocidos también como los monoatómicos, y también se pueden tener los diatómicos y triatómicos. En una reacción química, los átomos que están solos o los conocidos como monoatómicos, diatómicos o triatómicos son los que, por ejemplo, yo tengo Na, azufre o cloro 2, O2. Cuando yo en una reacción química yo tenga estos elementos de esta forma, automáticamente yo digo que el número de oxidación de estos elementos, así solo como están, va a ser siempre 0. ¿Por qué? Porque ellos, como están solos, no tienen la capacidad de dar o de ganar electrones. Porque están solos, no van a reaccionar con nadie. Durante la reacción química, ellos quedaron solos. Y como ellos quedaron solos, no van ni a ganar ni a perder electrones. Es decir, que el número de oxidación va a ser 0. Y los números de oxidación, vamos a colocarlo en rojo para que los puedan distinguir. Los números de oxidación se colocan en la parte superior del elemento que usted está determinando la configuración química. Ahora, la regla número 2 para números de oxidación.
la regla número 2. La regla número 2 nos habla de los elementos que se encuentran en el grupo 1A, 2A y 3A. Los elementos que terminen en todo el grupo 1A, su número de oxidación va a ser +1. Y así sucesivamente, los 2A va a ser +2. Y en el grupo 3A va a ser +3. Ejemplo, si yo tengo el Ca, tengo por ejemplo, cloruro de sodio, tengo el Al2O3. ¿Ok? Ahora, en este ejemplo, yo voy a asignar números de oxidación. Comienzo con el primero. El calcio se encuentra en el grupo 2A. Él se encuentra en el grupo 2A. Por lo tanto, él debería de ser +2. Pero si yo en este caso coloco el +2, está malo. Y usted dirá, pero profesor, ¿por qué? Si le aplicamos la regla número 1, los elementos monoatómicos, él está solo. Por lo tanto, en este caso, él va a tener 0. Porque está solo. Si estuviese acompañado, como en el ejercicio, él está acompañado con CaCl, ¿ok? Ya allí sí es diferente, porque como él está acompañado con el cloro, entonces él va a ser +2, porque está acompañado con otro átomo, y allí sí sería el +2. Pero si está así solo, aplico la regla número 1, es 0. Voy con el segundo ejemplo. NaCl. El número de oxidación del cloro no lo conozco, pero el del sodio sí, porque el sodio a nivel de la tabla periódica, él se encuentra en el grupo 1A. Como él se encuentra en el grupo número A, su número de oxidación siempre va a ser +1. Ahorita más adelante vamos a ver cuál sería el del cloro. Esa sería la regla número 5, pero vamos a ir paso a paso. Tengo el óxido de aluminio, Al2O3. Si yo busco el aluminio está en el grupo 3A. Y como él está en el grupo 3A, él siempre va a tener como número de oxidación +3. Y así, todos los elementos del grupo 1A va a ser +1. Todos los elementos del grupo 2A va a ser +2. Y todos los elementos del grupo 3A va a ser +3. Vamos a anotar por acá la tercera regla. La regla número 3. La regla número 3 habla de el hidrógeno. El hidrógeno casi siempre va a ser +1. Casi siempre. Pero cuando nosotros tengamos los hidruros, este va a ser -1. Los hidruros nosotros los vamos a estudiar. Vamos a ver cómo se forman. Vamos a ver cómo se caracterizan cuando veamos nomenclatura. Allí vamos a ver cómo son los hidruros, cómo se forman ellos al momento de tener un hidrógeno con un metal, un hidruro metálico. Allí él va a ser -1. Pero cuando veamos nomenclatura lo vamos a ver mejor y usted va a ver cómo se forma
y por qué va a ser menos 1. Pero de aquí en adelante, hasta que veamos nomenclatura, vamos a trabajar con el hidrógeno siendo más 1. Y cuando usted escuche un hidruro, allí entonces va a ser menos 1. Como por ejemplo, tenemos el H2O. Tenemos allí el ácido clorhídrico, HCl. Tenemos un hidruro que es el NaH, el hidruro de sodio y el del calcio. ¿Ok? Ahora, vamos a colocarle número de oxidación a ellos. Como estamos en la regla número 3, vamos a dedicarnos primero al hidrógeno. Cada vez que usted vaya a asignar números de oxidación, enfóquese primero en el oxígeno y el hidrógeno. Porque casi siempre el hidrógeno va a ser más 1 y casi siempre el oxígeno va a ser menos 2. Ya lo vamos a ver. Luego se van los elementos monoatómicos, que esos van a ser 0 o diatómicos o triatómicos. El resto usted lo va a ir calculando en función a la regla número 5. Pero en este caso, yo tengo que el hidrógeno, como no está al lado de un elemento metálico, él va a ser más 1. La del oxígeno no la hemos visto, no me meto con el oxígeno. Estamos dándole el número de oxidación es al hidrógeno. Acá, el hidrógeno es más 1. Está con un elemento no metálico. Acá, está con un elemento metálico. Por lo tanto, el hidrógeno pasa a ser menos 1. Y acá el hidrógeno está con un elemento no metálico y pasa a ser menos 1. Acá nosotros automáticamente podemos ver algo. Podemos ver, si nosotros estamos de frente a la pizarra, podemos ver que el átomo que se encuentra del lado derecho siempre va a ser negativo. Y los átomos que se encuentren del lado izquierdo van a ser positivos. Eso va a depender de un término que vamos a estudiar ahorita que se llama electronegatividad. Y ya ahorita la vamos a definir, la electronegatividad. Entonces ya ustedes automáticamente al ver el hidrógeno del lado izquierdo, automáticamente ya usted dice el hidrógeno en este caso va a ser menos 1. Y usted completa allí menos 1 y eso es con sangre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puedo borrar? Voy a borrar para explicar la 4 y la 5. ¿No hay preguntas? Los que están presentes. ¿No hay nadie presente? No, profesor, sin pregunta. Hasta Ok. ahora. Vamos con la regla número 4. Y es la regla del oxígeno. En este caso, el oxígeno casi siempre va a ser menos 2. Casi siempre. La única diferencia es que cuando se vaya a unir con los elementos que están en el grupo del flúor, él va a cambiar y ya no va a ser menos 2, sino que, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito acá. Si yo tengo el oxígeno y el flúor, ¿qué va a suceder allí? Él ahora me cambia la posición. Él ya no va a tener la capacidad de ganar, sino que ahora va a tener la capacidad de perder. Y como él va a perder, entonces ahora
pasa a la posición izquierda. Por lo tanto, pasa a ser positivo. Y el flúor pasa a ser negativo, porque ahora el flúor es el que va a ganar. En este caso, con los grupos del flúor, el oxígeno va a ser más 2. Entonces, en el grupo del flúor va a ser más 2. Y en los peróxidos, que es otra excepción y es otra parte que vamos a ver en nomenclatura, en los peróxidos, el oxígeno va a ser menos 1. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo. Teníamos el agua en el ejercicio pasado. Tenemos el óxido de calcio. Tenemos el óxido de aluminio. ¿Ok? Ahora, conociendo ya la regla del oxígeno, obviamente el oxígeno acá va a ser menos 2, el oxígeno acá va a ser menos 2 y el oxígeno acá va a ser menos 2. Y decía acá, a él 2. ¿Lo vemos? Podemos seguir completando porque ya conocemos las demás reglas. Podemos decir que el hidrógeno es más 1. El calcio, ¿dónde está ubicado el calcio? El calcio está ubicado en el grupo 2A. Como él está en el grupo 2A, él tiene más 2. Y el aluminio, como está en el grupo 3A, entonces él va a tener más 3 como número de oxidación. Y miren que ya yo apliqué el número de oxidación en todos estos compuestos. ¿Haciendo qué? Aplicando las reglas. Si nosotros aplicamos las reglas, no va a haber problema. La última regla es la regla número 5. La regla número 5 me indica que si ya yo al cumplir el resto de las reglas anteriores y todavía me quedan elementos en el compuesto sin asignarle número de oxidación, entonces yo debo de buscar un número que al sumar o restar los números de oxidación de la molécula me dé igual a 0. Entonces, nosotros vamos a realizar el ejercicio de el H2SO4. Nosotros tenemos 3 átomos. Tenemos el átomo de hidrógeno, azufre y oxígeno. Vamos a aplicar las reglas. No tengo elementos monoatómicos. No tengo elementos del grupo 1A, 2A ni 3A. Vamos a la regla del hidrógeno. El hidrógeno siempre, casi siempre va a ser más 1. Yo le coloco más 1 porque no está dentro de las condiciones de la regla número 3. Es decir, que no estoy en presencia de los hidruros. Ahora, el azufre no tengo ni la menor idea. Pero del oxígeno yo sí puedo aplicar una regla. Y la acabamos de ver. En el oxígeno casi siempre es menos 2. Excepto en los flúor y los peróxidos. No es ni flúor ni peróxido. Por lo tanto, es menos 2. Ahora bien, ¿qué me dice a mí la quinta regla? La quinta regla me dice que al asignar ya todos los números de oxidación, aplicando las diferentes o las 4 reglas anteriores,
y todavía me queda un átomo sin asignarle el número de oxidación, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar un número que al sumar o restar los números de oxidación de todo nuestro compuesto, esa suma o resta nos dé 0. ¿Qué voy a hacer yo? El número de oxidación se debe de multiplicar por el subíndice de esa molécula. Si yo multiplico, yo tengo 2 por 1, 2. Más por más, más. Del azufre no tengo nada. Es X. No lo conozco. Ahora, con el oxígeno, yo voy a tomar el número de oxidación y lo voy a multiplicar por el subíndice del oxígeno. Y yo multiplico 2 por 4, 8. Menos por más, menos. Y la sumatoria de todo esto debe de ser igual a 0. Ahora, ¿qué número que al sumarlo con 2 me dé 8 y que al restarlo con el 8 me dé 0? Obviamente, si yo tengo 2 más 6 menos 8, eso es igual a 0. Entonces, el número de oxidación para el azufre va a ser ¿cuál? Más 6. ¿Lo vemos? Ya va, déme un minuto. Bueno, listo. Ajá, ¿lo vimos? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, profesor. Yo no. Está sencillito y facilito, ¿verdad? Sí, se está entendiendo. Entonces, esta es la última regla. Siempre que usted aplique las 4 reglas anteriores y todavía le falte un elemento por asignar ese número de oxidación, usted allí le va a aplicar la suma y la resta de los números de oxidación. Pero deben de recordar algo. El número de oxidación siempre debe de ser multiplicado por el subíndice de la molécula. En este caso, si yo multiplico el número atómico por el subíndice del azufre, que asumimos es 1, me da 6. Y por eso que al sumar y al restar me da 0. Pero es importante que recuerden siempre que deben de multiplicar el número de oxidación con el subíndice y luego sumar y restar para que dé 0. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer estos ejercicios para que terminemos la clase por hoy. Ya.
Ya pueden ver la presentación allí, ¿verdad? Sí. Ok. Primer ejercicio. Me dice que tenemos el que lo hemos hecho ya. Na más Cl. Me produce cloruro de sodio. Ahora, al asignar los números de oxidación, ya nosotros sabemos muy bien dónde pertenece el sodio. El sodio está en el grupo 1A. Por lo tanto, como el sodio está en el grupo número 1A, él va a dar uno solo. Un solo electrón. Entonces, su número de oxidación va a ser más 1. El del cloro, no me lo sé, ¿se acuerdan? Aquí estamos sumando para generar el compuesto. El del cloro, ya el sodio, ya yo lo conozco, más 1. Pero acá, si yo lo voy a unir como combinado, el compuesto, y lo tengo acá solo, y estamos generando el número de oxidación aplicando la regla, ¿verdad? Acá sería entonces, a pesar de que está él solo, no va a dar nada. Y el cloro en monoatómico no va a dar nada. Pero al momento de unirse, ellos sí van a entregar compuestos, sí van a entregar electrones al formarse como un compuesto. Entonces, como el sodio está en el grupo 1A, pero acá está monoatómico, yo le asigno el electrón que él va a ceder para poderse unir, que sería más 1. El cloro, por su parte, está en el grupo 7A, pero imagínense que yo no sé dónde está. Entonces, como ya yo tengo que el sodio me gana más 1, ¿qué número necesito yo restar para que me dé 0? 1 más 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, el cloro, su número de oxidación es menos 1. Fácil y sencillo. Vamos al siguiente. Tengo el litio más el flúor. Me va a generar este compuesto. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para asignar los números de oxidación? Hacemos lo mismo. El litio está en el grupo 1A. El flúor, ni idea de dónde está. Como ellos están solo acá, su número de oxidación va a ser 0. Tan solo, monoatómicos. Ah, pero cuando se unan en el producto, ellos sí me van a cambiar los números de oxidación. Y esto es importante que nosotros lo veamos porque cuando vayamos a óxidos reducción, que necesitemos calcular el que se reduce, es importante que nosotros conozcamos los números de oxidación. Entonces, el litio, como está en el grupo 1A, él va a tener más 1. Como tengo una suma o resta de números de oxidación, obviamente yo necesito acá menos 1, porque al restar me va a dar 0. Entonces, el número de oxidación para el litio va a ser más 1 aplicando la regla, y para el flúor va a ser menos 1. Ya. Ok. Ahora vamos a ver el último. El último es cómico y es interesante. Yo tengo el aluminio
más oxígeno. Y él me va a generar el óxido de aluminio. Todavía no sé números de oxidación, no sé cuánto me va a dar, no sé. Acá sabemos muy bien que esto es 0 y 0 porque están solos, son monoatómicos. Ahora vamos a ver acá en el compuesto. En el compuesto yo tengo el oxígeno. El oxígeno casi siempre va a ser menos 2. Ese ya yo lo sé. Y el aluminio, como está en el grupo 3A, aplicando regla, entonces él va a ser más 3. Ahora, en este caso, el ejercicio no queda así. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, nosotros podemos y debemos de bajar este 3 y este 2, bajarlo. Se van a intercambiar los números de oxidación, pero a nivel del subíndice, para generarme entonces el aluminio más 3 con subíndice 2 y el oxígeno con número de oxidación menos 2, pero con subíndice 3. ¿Por qué es eso? Vamos a ver. Yo tengo el aluminio y tengo el oxígeno. El aluminio en su capa de valencia tiene 3 electrones y el oxígeno tiene 6 electrones. ¿Cuántos electrones necesita el oxígeno para alcanzar la regla del octeto? El oxígeno necesita 2. Por lo tanto, el aluminio le va a ceder esos 2 electrones a su amigo el oxígeno. Le cede este y le cede este. Para entonces tener los 8 electrones este átomo de oxígeno. Pero la ley dice que si el átomo que está cediendo está dando los electrones, no cede todos los electrones, entonces no cede nada. Porque en esta vida o se dan todos los electrones o no se da nada. Por lo tanto, me está quedando pendiente un electrón. Por eso, yo voy a llamar a otro oxígeno. Otro oxígeno que va a tener 6 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, este aluminio le va a ceder este electrón a ese oxígeno. Pero ahora, si contamos cuántos electrones tiene este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le falta un electrón para llegar a 8. Por eso se llama a otro aluminio con 3 electrones. Entonces, este aluminio le va a ceder este electrón a este oxígeno para que entonces tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya el oxígeno está completo, pero ahora el nuevo átomo de aluminio me está faltando 2 electrones por ceder. Por eso llamamos un tercer oxígeno con 6 electrones a nivel de su capa de valencia para que finalmente los aluminios le cedan los 2 electrones faltantes y así todos mis oxígenos cumplan con las reglas del octeto. A la final, ¿qué tenemos de todo esto? Nosotros tenemos ¿cuántos aluminios? Tenemos 2 aluminios. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3 oxígenos. ¿Cuánto fue la capacidad o cuántos electrones necesitó el oxígeno para poder llegar a la regla del octeto? Cada oxígeno necesitó ganar 2 electrones. Y cada aluminio tuvo que ceder los 3 electrones de su capa de valencia para que el oxígeno cumpliera la regla del octeto. Y miren, esto es lo mismo
que yo hice acá arriba. ¿Lo vieron? Acá arriba lo hice directo, acá abajo lo hice paso a paso para que me diera cada uno de los elementos con su subíndice y con sus números de oxidación. Y miren que si vamos a esto, el 3 va acá y el 2 va acá, que fue lo que hicimos aquí. Intercambiamos los números de oxidación, pero ahora los voy a colocar es como subíndice. El número de oxidación del aluminio lo coloco como subíndice del otro elemento, que es el oxígeno, y el número de oxidación del oxígeno lo coloco como subíndice del aluminio. Corto, largo. ¿Lo vemos? Sí, profesor. Sin preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta. Ok, dime. En el ejercicio que usted hizo, segundo, el número 2, que hizo, sumó litio y el flúor. Si el flúor está en el grupo de A7, ¿por qué no tiene, por qué es -1? ¿Por qué no tiene suma 7 si está en el grupo de A7? Puedo borrar este, ¿verdad? Ah, pregunta. Aquí no hay dudas. No sé los compañeros. Lo puedo borrar entonces. Ok. Ok. Voy. Litio más flúor. ¿Ok? ¿Qué me va a generar a mí? La unión del litio con el flúor. El flúor tiene en su capa de valencia un solo electrón, ¿verdad? Ok. Más el litio. Y el flúor tiene 2, 4, 6 y 7. Como el litio está en el grupo 1A, ¿verdad? Y ellos están solos, acá el número de oxidación es 0, ¿cierto? Son monoatómicos. Ok. Y ellos forman este compuesto. Te pregunto yo, ¿cuántos electrones necesita el flúor para alcanzar la regla del octeto? 1. Uno solo. ¿Quién le va a dar ese electrón para alcanzar la regla del octeto? El litio. Por eso, el litio va a perder una carga negativa y el flúor va a ganar una carga negativa. Ok. ¿Lo ves? Sí. ¿Seguro? Sí. Respuesta definitiva. Y que, mira, al restar más 1 menos 1, Se hace 0. 0. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, si no hay preguntas, si no hay duda, entonces vamos a dejar la clase hasta acá, ¿les parece? Ok. Bueno, feliz noche entonces. Hasta luego. Hasta luego.